Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Francisca Boer y soy coordinadora del programa Línea de Base Pública. En esta oportunidad voy a moderar el webinar de lanzamiento de la plataforma tecnológica de Línea de Base Pública. Antes de pasarle la palabra a nuestras autoridades, voy a presentarles brevemente un cronograma del webinar que vamos a sostener ahora. Vamos a comenzar con palabras de bienvenida de nuestras autoridades y luego, estoy aquí con dos sombreros, en mi rol de coordinadora del programa Línea de Base Pública, voy a presentar dicho programa para luego darle la palabra a mi colega Hernán Campos, que nos va a presentar la plataforma tecnológica Línea de Base Pública propiamente tal, que es el corazón de este webinar, ¿cierto? Hernán nos va a acompañar por las distintas pestañas de esta plataforma y nos va a mostrar todos los formatos en que la plataforma disponibiliza la información. Posterior a la presentación de la plataforma misma, vamos a abrir la palabra y vamos a tener un conversatorio con un panel de altísimo nivel. Estoy muy contenta de que esté con nosotros en este webinar Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental. Está también formando parte del panel Rodrigo Yáñez, secretario ejecutivo de SOFOFA. Está también Ricardo Segovia, del programa Biodata, del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y nos acompaña también Ezio Costa, de la ONG FIMA, representando al sector público, al sector privado, a la academia y a la sociedad civil, respectivamente. Vamos a realizar una pregunta a cada uno de los integrantes del panel. Cada uno de ellos tendrá un tiempo de 3 minutos para responder a esta primera pregunta y luego volveremos a dar espacio al panel para reflexiones más libres. Posterior a la participación de este panel, vamos a abrir la palabra al público, pero quiero reiterar en este caso que las preguntas del público las realicen a través del chat del webinar. Hay una sección de preguntas y respuestas, no por ahí, sino que a través del chat. Nosotros vamos a tomar todas las preguntas que el tiempo nos permita. Si es que quedasen algunas preguntas sin poder atender, queremos instarlos a hacernos llegar sus preguntas, comentarios o reflexiones a través de la pestaña Contacto de la misma plataforma. Nos interesa mucho poder recibir la retroalimentación de parte de todos ustedes. Y luego le voy a dar la palabra al jefe del Departamento de Información Ambiental, Álvaro Gil, que va a darnos unas palabras de cierre. Ahora sí, luego de esta presentación del cronograma, le doy la palabra a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Adelante, ministra. Hola, muy buenos días a todos y todas. Por alguna razón no puedo prender mi cámara. No sé si los organizadores del Teams pueden hacer algo al respecto. Si no, tendré que dar mis saludos sin cámara solamente. Pero me escuchan, ¿no? Sí, la escuchamos, ministra. No sé si Francisco está con nosotros, si tú tienes la posibilidad de encender la cámara de la ministra. Ministra, en todo caso, arriba en la función de cámara, no sé si la tiene habilitada. Sí, no, esta no existe. No, dice que no encuentra cámara. Ok, creo que todas la conocemos, ministra. A lo mejor este chacar no hace lo grave. Sí, lo siento, pero acá estoy y estaba escuchando. Primero que nada, entonces quisiera darle la más cordial bienvenida a todos y todas a este lanzamiento de la plataforma tecnológica de Línea Base Pública. Esta plataforma es una enorme contribución para la toma de decisiones en base a la evidencia. Hoy en día la información ambiental se encuentra repartida en diferentes instituciones del Estado, incluso dentro del Ministerio de Medio Ambiente en distintas plataformas
como también de manera muy importante, obviamente, en la academia y hay otras fuentes. Entonces, el objetivo de esta plataforma tecnológica Línea Base Pública es centralizar en un solo lugar con un foco en el territorio. Y no solamente centralizar, sino que la información esté validada, es una información que es pública, que es abierta y que, lo más importante, su objetivo es que permita tomar decisiones de manera más informada. De esa manera, esta línea base pública no es solo un anhelo de nuestro ministerio, sino que es una deuda que se alinea con nuestros compromisos de transparencia y acceso a la información pública. Y de esa manera también nos alineamos con una de las medidas centrales, uno de los objetivos, ¿verdad?, centrales del Acuerdo de Escazú. De esta manera podemos garantizar que esta información ambiental relevante esté disponible para la ciudadanía, instituciones gubernamentales, académicos, investigadores, ONG, empresas y sector privado, promoviendo así una participación más activa y consciente en la protección de nuestro medio ambiente. En las siguientes etapas, en el próximo año, veremos que se va a sumar a la línea base pública que tenemos ahora, se está trabajando para Magallanes, otros nuevos territorios, ¿verdad?, que son la región de Antofagasta y la región metropolitana. Es decir, este esfuerzo se va a descentralizar, abarcando más territorios de una manera bien concreta. Para finalizar, agradezco nuevamente su asistencia y los dejo invitados e invitadas para que puedan ingresar a la plataforma tecnológica y utilizar la información base que dispone para vuestro proyecto. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias por su palabra. Me acaban de decir que eventualmente podría abrir su cámara, a lo mejor, si puede, solo para saludar a la audiencia. No, lo siento. No parece como parte de las posibilidades que me da el Teams. Ok. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Ahora me gustaría pasarle la palabra al ministro de Economía, Nicolás Grau, que como parte del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible y en el marco de este lanzamiento también nos va a dar unas palabras de bienvenida. Ministro, ¿está por ahí? Ahí está el ministro conectado. Si puede levantar la mano, ministro. ¿Me escuchan ahora? Sí, lo escuchamos. Si puede levantar la mano para que le habiliten la cámara, ministro. Acá. Adelante, ministro. Bueno, le doy un saludo a todas y todos los presentes. Les pido disculpas por los minutos de retraso, venía de otra actividad. No sé, no veo bien acá quiénes están, ¿ya? Entonces no puedo hacer los saludos, pero ustedes me disculpan los vocativos que tenga que dar. A ver, muy breve. El tema de líneas bases públicas para nosotros como gobierno y en particular como Ministerio de Economía, esto es algo que hemos impulsado con mucha fuerza con el Ministerio de Medio Ambiente, es fundamental por distintas razones. Déjenme enumerar estas razones, no necesariamente en orden de relevancia. La primera, yo diría, es que necesitamos poder avanzar con ciertas inversiones que son muy importantes para el país, en particular, en muchos casos son importantes no solo en términos económicos, sino en términos ambientales. Y avanzar con esto requiere que un conjunto de cosas, ¿ya?, ocurran al mismo tiempo. Primero, que efectivamente tengamos certeza que ese avance de las inversiones no va a ir en detrimento de
ciertos objetivos, ciertos aspectos ambientales que buscamos proteger, y están especificados en nuestra legislación y que son muy importantes que se protejan. Por otro lado, necesitamos que exista confianza de la ciudadanía y la ciudadanía pueda confiar. Y tercero, necesitamos que efectivamente esto se haga de forma eficiente. Y las líneas de bases públicas contribuyen a estas tres dimensiones. Por un lado, al generar información de línea de base que sea, que esté incluso definida y trabajada con anterioridad al Yo dejé de escuchar al ministro Grau. No sé si... Sí, se quedó pegado el ministro Grau. Vamos a esperar un momento a ver si puede volver su conexión. Un segundo, le estoy escribiendo a la... Ministro, no sé si nos puede usted escuchar y nos puede hablar por el chat, dado que no lo escuchamos, se perdió la conexión. En la medida en que la conexión del ministro se pueda retomar, quisiera, en honor al tiempo y de seguir con el cronograma de las actividades, compartir con ustedes un saludo muy especial que nos envía el gobernador de la región de Magallanes, que es la región piloto en la cual estamos avanzando en el programa Línea de Base Pública, para ojalá luego poder concluir la intervención del ministro Grau. Voy a brevemente compartir mi pantalla para avanzar hacia el saludo. Bueno, quiero desearles una excelente conversación en este webinar que va a ser particularmente sobre líneas base y esta plataforma que se va a poner a disposición de cada uno de los habitantes de la región de Magallanes y por qué no decir de Chile y el mundo. Las líneas bases son un elemento fundamental esperado por esta región y primera vez en la historia que fondos públicos se han puesto a disposición, importantes fondos públicos, más de 1.000 millones de pesos para lo que va a ser el levantamiento de estas primeras líneas bases. Sabemos que en una región que el 60% de su territorio es área protegida y el otro porcentaje del territorio también son áreas prístinas, el saber lo que tenemos en el área biológica descriptivamente y poder también ponerlo en conocimiento de todos los actores públicos y privados es un elemento fundamental. Así que felicitaciones, que sea muy buena la conversación y éxito en este trabajo y en este camino que estamos haciendo juntos. Sí, veo ahora que el ministro Grau está activado. Agradecemos al gobernador de Magallanes, con los que hemos trabajado de manera conjunta en este proyecto. Aprovecho también de saludar al Ceremi de Medio Ambiente de la región de Magallanes, con quienes tanto Ceremi como Gobernación hemos recorrido este camino de la mano. Así que, ministro Grau, por favor, ojalá pueda retomar sus palabras, que estábamos muy atentos y por un problema de conexión se interrumpieron. Espero que pueda retomar. Tuve un acto de rebeldía tecnológica y el computador decidió reiniciarse solo. Eso fue lo que sucedió. No fue culpa de usted. Hace 2 días se cambiaron todos los computadores en este ministerio y hay
estamos con un proceso de ajuste. Bueno, lo que comentaba es que a nuestro juicio las líneas de bases públicas nos pueden permitir avanzar en todos los objetivos que son relevantes en esta materia. Es decir, por un lado, le permiten a la ciudadanía tener confianza en los procesos, en la información que se levanta inicialmente, donde además se cuida que esa información, digamos, tenga un alto estándar que le permita a la ciudadanía saber el tipo de una buena caracterización del medio ambiente que les permita saber muy bien qué es lo que se debe proteger en el proceso de inversión. Lo segundo es que desde el punto de vista de las empresas es también algo positivo porque les ahorra una parte del proceso, entonces es también eficiente y entonces nos permite a nuestro juicio avanzar más rápido, pero con mucha con confianza y generando una buena articulación entre la ciudadanía y sus legítimas preocupaciones y también el interés que puedan tener los titulares de un proyecto de avanzar con celeridad. Esto sería ideal que lo pudiéramos desarrollar con mucha más fuerza en otros sectores, pero hay que partir por algunos. Entonces, valoramos mucho este proceso que se está haciendo, que es voluntario, pero creemos que nos va a dar muchas pistas información valiosa, no solo para estos proyectos en particular, donde se van a utilizar las líneas bases, sino también para cómo fortalecer nuestra institucionalidad en otros ámbitos. Así que con mucho entusiasmo hemos participado en esto como Ministerio de Economía y les deseo el mejor de los éxitos en este seminario para que podamos desarrollar bien esto que estamos haciendo acá en particular y también podamos aprender para otros sectores. Gracias, Francisca. Muchísimas gracias, ministro Grau, por sus palabras, por su saludo y por su ánimo para seguir continuando con esta importante plataforma. Así que, habiendo terminado con las palabras de bienvenida y de saludo de nuestras autoridades, ahora, en mi rol de coordinadora del programa Línea Base Pública, quisiera mostrar un video donde explica el programa en su conjunto para luego reforzar los temas centrales y luego pasar a revisar la plataforma propiamente tal. Así que voy a compartir pantalla. Para mostrar el video del programa. Chile es un país lleno de riquezas naturales y ecosistemas repletos de vida y diversidad. Por ello también, el territorio es un lugar propicio para el desarrollo económico mediante la instalación de diversos proyectos de energía, minería, pesca, agricultura, entre otros. El grueso de nuestra economía depende de los servicios ecosistémicos que provee nuestro capital natural. Así, es deber del Estado mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de nuestros ecosistemas para asegurar un desarrollo productivo sostenible. En la actualidad, para que un proyecto de inversión se instale y opere en el territorio, debe pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. El SEA le pide al propio inversionista que levante él mismo la línea de base del área de influencia del proyecto donde aspira a instalarse y que identifique los impactos que genera el proyecto en los elementos del medio ambiente. Históricamente, el Estado ha tenido un rol más bien reactivo. Un privado que aspira a instalarse en el territorio, luego de un proceso de evaluación, recibe la noticia de la factibilidad o no de operar allí. Con líneas de base pública, buscamos adelantarnos y tener un rol proactivo, poniendo a disposición de todas las partes información pública que permita complementar y contrastar la información que exige levantar el SEA. Ahora, será el Estado quien contará con una descripción detallada de los elementos del medio ambiente de un territorio y será información pública y abierta que puede ser utilizada para diferentes fines por el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y el propio gobierno, entre otros. Con esto, buscamos que la ausencia de información pública deje de ser un obstáculo para el desarrollo, pero no cualquier tipo de desarrollo, sino un desarrollo productivo sostenible.
Las líneas de base públicas permiten complementar y contrastar la información levantada por los titulares, sirviendo como contrapartida, lo que esperamos colabora en disminuir conflictos socioambientales con comunidades locales, ya que hoy existe asimetría en el acceso a la información. Proveer información para todas las partes esperamos resulte en un proceso más fluido y transparente. Por otra parte, al ser información pública y abierta, puede apoyar como insumo a los diferentes instrumentos de planificación territorial, como la evaluación ambiental estratégica, que nos permita hacer recomendaciones sobre el uso del territorio basados en la vocación del mismo. Sin duda, existen zonas donde pueden instalarse ciertas industrias, pero también hay zonas ecológicamente importantes que poseen una rica biodiversidad y que proveen servicios ecosistémicos fundamentales que debemos resguardar. Con esto, el Estado de Chile busca velar por la defensa y armonía entre sus abundantes recursos naturales y la necesidad del crecimiento económico para lograr un desarrollo productivo sostenible que otorgue bienestar a las presentes, pero también a las futuras generaciones. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? Perfecto, espero que les haya gustado el video, que la idea es dar una panorámica global de este programa. Y ahora, con el apoyo de una infografía, quisiera relevar los puntos centrales de este programa. Voy a buscar de nuevo dónde está compartir pantalla. Si bien el video toca los temas principales, lo que quiero precisamente es reforzar algunos puntos. ¿Qué es la línea de base pública? Es una descripción detallada de los elementos del medio ambiente de un territorio. En este caso, será el Estado el encargado del levantamiento de esta información y de su libre disposición para el acceso público. Está compuesta esta plataforma de información primaria, recopilada en terreno, y de información secundaria ya existente. ¿De qué manera se disponibiliza esta información? Esta información se disponibiliza en 11 componentes ambientales que están definidos en el Decreto Supremo 40, que son los mismos 11 componentes ambientales que exige levantar el SEA. Nosotros no queremos inventar la rueda, ¿cierto?, sino que queremos catalogar y disponibilizar esta información de manera que pueda ser comparable y contrastable. ¿Y para quién es esta información? Ya decía el video, ¿cierto? Al ser información pública y abierta puede ser utilizada para distintos fines y por distintos actores, ¿cierto? Desde el sector privado, efectivamente, puede ser útil en el contexto de la evaluación de proyectos, por ejemplo, puede ser un insumo interesante a la hora de decidir, por ejemplo, emplazamientos para ciertos proyectos, por poner un ejemplo, ¿cierto? También desde la sociedad civil, en tanto se pueden hacer seguimientos de los proyectos que se instalan en las comunas. Sabemos que existe asimetría de información muchas veces, pero también para diversos fines. No sé, pongo un ejemplo. Un desarrollo turístico, por ejemplo, que quiere hacer un emprendimiento de avistamiento de aves, por decir cualquier ejemplo, puede utilizar la información de línea de base pública y acceder a más información sobre el tema puntual. Desde la comunidad científica, que también pueden acceder, luego Hernán nos va a mostrar la plataforma, van a poder ver que tenemos acceso a los datos crudos, ¿cierto?, que puede ser interesante para resolver preguntas de investigación, avanzar en... Y pueden incluso surgir preguntas que nosotros no nos hayamos hecho, pero poder ser respondidas a través del acceso a esta información. Y
para el propio gobierno, ¿cierto? En el marco de la evaluación de proyectos hay distintas instituciones públicas que se pronuncian ante el CEA en la evaluación de proyectos y efectivamente pudiesen utilizar la información de línea de base pública como también para sus propios fines y labores, ¿cierto? Yo les contaba que se compone de dos grandes ejes de información. La información primaria, levantada de terreno. En este caso, para la primera región piloto de Magallanes, esta información la está levantando la Universidad de Magallanes, que fueron quienes se adjudicaron el concurso público que convocamos desde el Ministerio del Medio Ambiente. Para las dos regiones que siguen, la región de Antofagasta y Metropolitana, se acaba de cerrar el periodo de postulación a este concurso para el levantamiento de información primaria. Y la información secundaria son datos provenientes de distintas fuentes, ¿cierto? Datos públicos, datos de la academia, datos del sector privado, que hoy en día estaban repartidos en distintas instituciones y ahora estarán congregados en un solo lugar. A su vez, la base de datos que constituye el respaldo, ¿cierto?, de esta información, tiene la posibilidad de hacer cruces entre variables. Entonces, además de disponibilizar la información encasillada en estos 11 componentes, nos permite, por ejemplo, calcular indicadores que nosotros hemos llamado de desarrollo productivo sostenible, o también, como aparece allí, podemos avanzar hacia la valorización de los servicios ecosistémicos y continuar avanzando hacia la contabilidad de nuestro capital natural. Hay un programa piloto que también estamos empujando desde el Ministerio del Medio Ambiente para hacer esta valorización de servicio ecosistémico y contabilidad de capital natural en la región de Magallanes ahora, a partir de la información que levanta línea de base pública. Entonces, volviendo un poco a los usos, ¿cierto? Ya lo mencionaba el video, ¿cierto? Puede apoyar como insumo a distintos instrumentos de planificación territorial en el territorio, ¿cierto? También nosotros esperamos a que línea de base pública ayude a disminuir conflictos socioambientales en los territorios, debido precisamente a que otorga información para todas las partes y disminuye un poco esta simetría en el acceso a la información que existe hoy en día. Esperamos también contribuya a elevar los estándares actuales y, como les decía, también puede servir para avanzar hacia la medición y la valorización económica de nuestro capital natural. Finalmente, contarles que tenemos estas tres regiones piloto. Sin embargo, cuando el tipo de información lo permite, estamos ya levantando la información a nivel nacional. Esta es una plataforma que está en construcción, es una plataforma viva que se va a ir alimentando progresivamente de la información a medida que la vayamos recopilando y que vaya llegando la información primaria con los datos de terreno, ¿cierto? Ahí debajo del ojo quiero dejar también explícito que tenemos un gran desafío para poder implementar un sistema de monitoreo, ¿cierto? No sacamos nada con tener una línea de base pública preciosa, completa, robusta, validada, comprensiva, si esto se constituye como una foto detenida en el tiempo, ¿cierto? Tenemos el desafío de poder avanzar hacia el monitoreo de estas variables ambientales en el tiempo. Y ahí estamos trabajando para generar alianzas público-privadas virtuosas que nos permitan avanzar con el monitoreo, y también nos cruzamos acá de manera virtuosa con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces, luego de este recalco de los temas más importantes, dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra a mi colega Hernán Campos, que está a cargo del equipo desarrollador de la plataforma tecnológica Línea de Base Pública, quien nos va a mostrar la plataforma propiamente tal y nos va a ayudar a navegar ahí por sus pestañas y nos va a mostrar los distintos formatos en los que presentamos la información. Hernán, adelante. Gracias, Francisca. Bueno, en primer lugar les voy a compartir pantalla. Voy a presentar una presentación. ¿Me comentan si es que se ve bien? Se ve bien. Ponla en pantalla completa y... Ahí sí. Ahí sí. Sí, bueno, como bien se mencionaba en el webinar,
La plataforma tecnológica de línea de base pública tiene un rol de recopilar información. En este caso, como mencionaba Francisca, la información proviene de dos fuentes, información primaria e información secundaria. Y bueno, a través de estas dos fuentes de información es que la plataforma extrae archivos, bases de datos e incluso publicaciones. Y las clasifica en estas 11 componentes ambientales. Luego, hay que destacar que la plataforma, además de clasificarla, esta información en 11 componentes, también la disponibiliza hasta el momento en 3 regiones. La región de Magallanes, la región de Antofagasta y la región metropolitana. Hay que destacar que si existe una factibilidad técnica en presentar información a nivel nacional, la plataforma lo disponibiliza. En el caso contrario, la principal prioridad vendrían siendo estas 3 regiones. Teniendo en cuenta esta recopilación de información y esta clasificación de información, valga la redundancia, de datos primarios, datos secundarios, información de las 11 componentes ambientales, como así también de las regiones, es que se tiene una gran base de datos de línea de base pública. En este caso, teniendo esta base de datos, no es que se ha construido la plataforma tecnológica de línea de base pública, en la cual uno puede acceder a través del link líneasdebasepública.mma.gov.cl. Uno lo puede acceder desde cualquier navegador web o desde incluso un teléfono móvil. La plataforma en su presentación explica diferentes banners, que es lo que hemos estado mostrando en este webinar, como así también los módulos de presentación de la información. Además, posee una sección de contacto que nos permite a nosotros canalizar todos sus requerimientos directamente de la UIRS, en la cual ustedes nos pueden consultar, reclamar, sugerir e incluso felicitar acerca de la plataforma. Este es un mecanismo institucional para nosotros poder responder acerca de sus requerimientos. Además, como bien mencionaba anteriormente, la plataforma posee 3 módulos para visualizar información. Considerando de que tenemos una gran base de datos, estos 3 módulos de visualización nos permiten, de alguna otra manera, generar un entendimiento de la información que hemos recopilado. En primer lugar, se encuentra el visor de mapas, el cual, bueno, lo dice la palabra, es un módulo que georreferencia la información a través de un mapa de todo Chile. Uno puede acceder a la sección de mapas a través del LBP Mapas, el módulo, y uno puede ver a su lado izquierdo un panel con 11 componentes, en este caso 11 capas de información. Uno puede seleccionar cada capa de información y puede ver servicios detallados. Por ejemplo, en este caso uno puede activar o desactivar servicios. En este caso se desactivó población de entidades y manzanas y se activa acceso a áreas protegidas por el Estado. Uno, si quiere ver el detalle del servicio, como por ejemplo la región, la comuna, la provincia, etc., uno puede hacer clic en este servicio y tener aún más detalle. Además, se presenta la funcionalidad de poder dibujar un polígono en el cual uno puede seleccionar un área en específico y de alguna otra manera descargar esta información. Hasta el momento lo que tenemos nosotros es que se puede descargar un archivo de tipo GeoJSON. Esto nos permite, a través de software de representación de información geoespacial, por ejemplo, QGIS, uno puede trazar esta información y poderla desplegar en un software ya y verlo más en particular. Cabe destacar de que como funcionalidades futuras, nuestro equipo va a desarrollar una funcionalidad que a través de trazar el polígono nos pueda descargar la información de las 11 componentes. Continuando con el video, bueno, acá se descarga el GeoJSON y en este caso uno lo descarga y lo puede abrir en un software especializado en abrir información geoespacial. Por otro lado, se encuentra la sección de datos abiertos. Esta es una sección ya más destinada a poder descargar la información bruta para poderla trabajar y transformar y poderla usar en el proyecto que se estime conveniente. ¿Ya? La sección de datos abiertos uno puede acceder de la misma manera que el visor de mapas. Uno puede encontrar también esta información clasificada por las componentes de líneas de base, las regiones en las cuales se tiene disponible la información, como así también todos los conjuntos de datos ya que uno tiene disponible.
Por ejemplo, si uno quiere descargar una información de la componente de medio físico, uno la selecciona, y en este caso, si uno quiere descargar información de cambio climático de temperatura, uno lo puede descargar, por ejemplo, en un archivo CSV. Aquí, por ejemplo, se muestra una información y la idea es que cualquier usuario la pueda descargar y utilizar como estime conveniente. Por último, se tiene en la sección de estadística, la cual genera una visualización un poco más ejecutiva de indicadores y presenta gráficos. En este caso, lo que se tiene en la sección de estadística es una conexión con los indicadores del reporte del estado del medio ambiente confeccionado por el Ministerio, y que también, bueno, en este caso, el visor uno puede acceder a través de LBP Estadística. Uno tiene estos indicadores y los tiene clasificados por las 11 componentes que se han mencionado harto, las regiones en las cuales pertenecen estos indicadores y el tipo de fuente del cual se extrajo este indicador. Uno puede, por ejemplo, seleccionar un indicador y desplegar el gráfico correspondiente. En este caso, lo que se presenta es la evolución de las temperaturas máximas promedio mensual por zona geográfica en el año 2022. Hasta el momento, estos han sido nuestros 3 módulos para visualizar la información. Cabe destacar, como bien mencionaba Francisca, esto es una plataforma viva que se está actualizando constantemente y que va a seguir trabajando en nuevos servicios para que los usuarios entiendan de mejor manera la información que hemos recopilado por este tiempo. Muchas gracias. Buenísimo, Hernán. Muchísimas gracias por tu clara presentación de la plataforma, que detrás de ella, por cierto, hay un gran trabajo de todo el equipo, así que aprovecho de agradecer a todo el equipo. Y habiendo mostrado el video, recalcado los puntos centrales a través de la infografía y presentado la plataforma, ahora sí, con mucho gusto, quisiera presentar al panel que nos va a acompañar. Ojalá cuando los mencione puedan activar su cámara y sus micrófonos para saludar y de esa manera chequear de que está todo bien con la conexión. Me gustaría saludar primero a Valentina Durán, directora del CEA. Muchas gracias, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. De nada, un gusto, Valentina. También me gustaría saludar a Rodrigo Yáñez, secretario general de SOFOFA. Buenos días, Rodrigo. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Saludo ahora a Ricardo Segovia, del programa Biodata del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Buenos días, Rodrigo. Ricardo. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y me gustaría finalizar saludando a Ezio Costa, de la ONG FIMA. Buenos días, Ezio. Hola, Francisca. Buenos días y buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Ojalá los panelistas nos puedan ahí seguir acompañando con sus cámaras encendidas. Como esbocé al inicio en el cronograma, ¿cierto? Voy a hacerles una pregunta como un poco provocadora o detonadora, ¿cierto? A cada uno de ustedes les pido que ojalá respondan en un marco de 3 minutos, para luego volver a abrir la palabra al panel de manera un poquito más abierta, ¿cierto? Y luego pasar a las preguntas del público. Entonces, Valentina, directora del Servicio de Evaluación Ambiental, quisiera preguntarte, ¿qué aporte puede tener disponibilizar información pública y abierta para todas las partes en el marco de la evaluación de proyectos, teniendo en cuenta, además, que muchos servicios públicos se pronuncian ante el CEA durante este proceso? Muchas gracias, Francisca. Este tema es realmente apasionante y muestra la importancia de los esfuerzos de coordinación que tenemos que realizar entre todas las instituciones públicas y, por supuesto, también en colaboración con la academia, sobre todo en este marco en que es tan importante entregar certezas a todos los actores, tanto a quienes invierten como a las comunidades y a la ciudadanía, ¿no es cierto?, acerca de cómo es la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Eso es en lo que nos interesa a nosotros como servicio. Con mi deformación de profesora, yo creo que es importante aclarar, ¿no es cierto?, qué es lo que es una línea de base y cuáles son las obligaciones que tenemos en el sector público en relación con las líneas de base.
La ley de base del medio ambiente, la ley 19.300, que cumplió 30 años, establece una función al Ministerio del Medio Ambiente, que es la de elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la línea de base ambiental del país, además de otras obligaciones como relacionadas con las cuentas ambientales, activos y pasivos ambientales, etc. Esa es una función. Por otra parte, nosotros como servicio nos corresponde, en el marco de la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, según el artículo 81, administrar un sistema de información de las líneas de base de los proyectos que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esa línea de base tiene que ser de acceso público y georreferenciada. Y por otra parte, y eso en el marco de que la misma ley también establece que los estudios de impacto ambiental tienen que incluir la descripción de la línea de base de del mismo proyecto, y se define lo que es una línea de base, que en el fondo es la descripción detallada del área de influencia, de las áreas de influencia de un proyecto de manera previa a su ejecución. Entonces, eso como para poder aclarar, ¿no es cierto?, qué es lo que entiende la ley como línea de base y cuáles son nuestras funciones. Evidentemente, como ustedes lo presentaron inicialmente, el tener líneas de base robustas, conocidas, que recopilen toda la información disponible de una forma interoperable, es algo indispensable y muy necesario, además también en el contexto de Escazú. Entonces, Francisca, quisiera, como estoy tratando de apurarme porque sé que hay poco tiempo, pero va a tener después, pero para mí esto es una gran oportunidad de poder comentar nuestros esfuerzos. Desde el 2012 que funciona el CIA como un procedimiento electrónico, como servicio nosotros cumplimos con la función de disponibilizar en un mapa la información de línea de base de los proyectos, donde se puede acceder a la información que cada proyecto entrega, ¿no es cierto? Uno ve como un puntito con los proyectos y ahí un link a la línea de base, con el detalle de las líneas de base más modernas y quizás la precariedad con los ojos de hoy de las líneas de base más antiguas, ¿no es cierto?, que son a veces una foto de unos documentos. Y esto, si bien ha sido positivo, tiene muchas oportunidades de mejora a la luz de los desafíos y de las tecnologías actuales y las necesidades de mayor información y certezas y claridades. Tenemos en el servicio, y están disponibles para todo el mundo, mapas interactivos con 3 visores territoriales que están en nuestra página web. Y esos están disponibles, ¿no es cierto? Y hemos ido trabajando en los últimos años, desde el 2022, con convenios con las distintas instituciones públicas para que esos visores de mapas interactivos tengan información actualizada de las distintas capas que se pueden apreciar, digamos, sobre el territorio. Entonces hay un gran trabajo que realiza ahí la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, de convenios con distintas instituciones, por cierto también con el medio ambiente, para que esa información esté disponible y actualizada. Pero todavía tenemos varios desafíos. Tenemos el desafío de integrar esos visores y hacerlos interoperables con el CIA, ¿no es cierto?, con los proyectos, de manera y por supuesto en coordinación con el ministerio, y para eso estamos trabajando. Porque ¿qué sería lo óptimo? Que una vez que ingrese un proyecto se pueda visualizar un proyecto, las partes y obras de un proyecto sobre las distintas capas, ¿no es cierto?, capas que sean confiables, y eso evidentemente que ayuda a las certezas, ayuda a las políticas públicas, ayuda a la fiscalización, y también facilita la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana. Entonces, en ese contexto, en el marco de la modernización del CIA, me refiero al CIA electrónico, ¿no es cierto?, que estamos llevando adelante, tenemos varios desafíos de integración de estos visores y capas, de incorporar las áreas de influencia por objeto de protección de los distintos proyectos, de poder interoperar con los distintos organismos del Estado que tienen competencias ambientales, de tener también sistemas de alerta ante la eventual superposición de áreas de influencia de distintos proyectos. Eso tiene que ver con los impactos sinérgicos o acumulativos, que es algo que evidentemente preocupa e interesa de un punto de vista ambiental. Entonces estamos con varios planes de acción en desarrollo. Una parte, un proyecto que ya estamos llevando adelante en la digitalización de partes y obras, áreas de influencia y líneas de base de todos los proyectos que se han sometido al CIA desde el lanzamiento de la plataforma reformada. Esa es una primera tarea.
Otra tarea que estamos desarrollando es la digitalización de las partes y obras, áreas de influencia y líneas de base de los proyectos que tengan RCA favorable entre el 2008 y el 2023, específicamente partiendo para las regiones de Antofagasta y Magallanes, que sabemos que son regiones involucradas, ¿no es cierto?, en este plan de acción de hidrógeno verde. Y esto es con la colaboración del Ministerio de Energía y de la GIZ, en que estamos avanzando en esta digitalización, obviamente, de la información de las RCA favorables, y esto abarca a más de 1.600 proyectos. Esto nos va a ayudar, evidentemente, a la identificación y a la predicción, y ahí, yendo a tu pregunta, ¿no?, a la identificación y predicción de impactos sinérgicos y acumulativos, poder superponer en el territorio las distintas áreas de influencia en relación con los distintos objetos de protección que aborda el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y otro plan de acción que estamos desarrollando es la unificación de criterios geoespaciales, y para eso están trabajando nuestros especialistas de la división de BAPAC en el levantamiento, la creación, la unificación de criterios espaciales para las partes y obras de los proyectos, las áreas de influencia y las líneas de base, todo lo cual después debe transmitirse a los titulares en el sentido de cómo debe entregarse adecuadamente una información para que podamos dar certezas técnicas a todos los actores que participan del sistema. Y esas son las ventajas, y esa es la respuesta muy rápida, digamos, a tu pregunta, que es muy, muy válida y muy relevante para todos los actores que participan del sistema, Francisca. Gracias, Valentina, por tu respuesta, por tu intervención. Se pueden advertir la sinergia entre la información del SEA y la que va a disponibilizar línea de base pública, la importancia también de la interoperabilidad de la información, así que nos da gusto saber de que estamos complementándonos en nuestros esfuerzos. Así que muchas gracias. Ahora me gustaría hacerle una consulta a Rodrigo Yáñez, secretario general de SOFOFA. ¿De qué manera, Rodrigo, el acceso a la información de estos componentes ambientales de línea de base pública piensas que puede apoyar al proceso de toma de decisiones para el sector privado? A ver, en esto creo que es importante recalcar dos conceptos. Uno es, o lo que esperamos que contribuya, ¿no?, es una iniciativa como esta, y es que exista menor conflictividad en torno a los proyectos y que contribuya también a tener mayor certeza, ¿no?, certeza jurídica y certeza también de la información y de los criterios de la autoridad para efectos de tomar una decisión de inversión. Y en esa línea, y que se comentó antes por el ministro Grau y se recalcó, y en particular también nos parece súper interesante que los pilotos efectivamente existen en regiones donde desde SOFOFA hemos también impulsado como uno de los ejes de trabajo este desarrollo de la nueva economía en torno a la transición energética, al potencial del hidrógeno verde, etcétera, donde tenemos una ventana corta, ¿no?, de tiempo que aprovechar, y por lo tanto ese tiempo, cuando uno lo lleva a la permisología, una palabra poco feliz, pero pasa a ser tremendamente relevante. Y bueno, no olvidar también el resto de los proyectos de inversión para este objetivo mayor que también se persigue por todos, que es aumentar la inversión. Entonces, claro, en un contexto en el que hemos visto los últimos, no últimos años, sino que desde los últimos 10 años, cómo se han ido creciendo los tiempos de tramitación de los distintos proyectos de inversión, lo que contribuye a agilizar estos proyectos de inversión, como lo decía, y dar mayor certeza sin debilitar los estándares medioambientales, por cierto, nos parece que es positivo y es importante. Ahora, cuando uno va un poco más a la iniciativa en concreto y los componentes ambientales que se mencionaban también y que va a levantar esta LBP o la línea de base pública, creemos que es súper importante que esta información esté disponible y que se incorporen también, y se mencionó por Valentina, si no me equivoco, o sea, que este concepto de criterios de validación que emanan de la misma autoridad, más allá que no sea el servicio, pero que vaya a contribuir en el fondo a tener mayor certeza en torno a los criterios de la autoridad respecto de lo que se va levantando. Más allá de si esto viene efectivamente de un levantamiento público o sea enriquecido con la contribución del sector privado. Y el concepto madre para nosotros, o el objetivo más bien, asociado a ese concepto, es el de estandarización y de tener una mayor homogeneización, y que eso se traduzca en una mayor agilidad para la evaluación
de proyectos de inversión. Y ese es el gran desafío país que tenemos por delante, no solamente por aprovechar estas oportunidades coyunturales, por así decirlo, de la transición energética, sino que también en general, y eso también hecha la evaluación de este piloto y la factibilidad, nos parece muy importante que de estas 3 regiones piloto que parten con Magallanes también se extienda al resto del país. Entonces, la confiabilidad de la información y a que pueda contribuir este esfuerzo, creemos que es tremendamente relevante como expectativa que tiene el sector privado respecto de este esfuerzo. Contribuyen, por cierto, a tener más certeza por parte de los actores privados en sus tomas de decisión de inversión, las guías y otros instrumentos que se usan para esos fines, pero evidentemente que aquí estamos hablando de otra instancia que esperamos que también vaya a un poco consolidar ese gran objetivo que vemos o la expectativa que tenemos en torno a esta iniciativa. Y al mismo tiempo creo que es importante recalcar que identificamos como un desafío lo que algo comentaba y que está también asociado a lo que hemos visto en otros países de la OCDE, pero de elevar estos estándares de calidad y de representatividad también de los datos o los monitoreos ambientales. Y eso lo levanto porque desde SOFOFA, bueno, nuestro Centro de Medio Ambiente y Energía ha participado en el pasado en esfuerzos público-privados para poder contribuir a tener un espacio común en torno a un desafío, digamos, de estar en la misma página cuando estamos hablando de información técnica. Y paso solamente a mencionar el involucramiento de, por ejemplo, el Instituto Finlandés de Meteorología a propósito de el monitoreo de Concón, Puchuncaví, Quintero. Y por lo tanto, tener más información progresivamente, con mayor precisión, y que se asocie justamente a la complejidad que también tienen los procesos industriales, también de nueva generación, ¿no? Como los que están asociados a estas industrias, consideramos que es muy importante. Ahora, para cerrar solamente, y ya lo mencionaba respecto a las expectativas que tenemos de esto, en torno a la certeza, a que contribuya a la agilidad de los proyectos, pero sí, es interesante un poco el desafío de que esta información que comentaba antes sea confiable, que tenga representatividad, tenga estándares de calidad aceptados o más bien pacíficos para todos, por así decirlo, pero que no, cuando el tema está también, hay un desafío cuando existe una diferencia entre la información que se va a levantar por esta línea de base pública y la eventual contradicción que pudiese existir también por la información, digamos, que se pueda levantar también después, digamos, el proyecto por el privado, y por lo tanto, cuál va a ser la información de alguna manera que va a regir, a mandar. Pero yo creo también y creemos de SOFOFA que esta expectativa de tener un mayor espacio común en torno a los criterios de la autoridad va a permear justamente en que esas diferencias como que no existe una brecha, ojalá, tan importante respecto de cómo se levantan esos datos. Y por eso, nuevamente, ese esfuerzo que vemos en esta iniciativa, ojalá redunde en que no exista esa brecha por tener justamente los titulares de los proyectos de inversión y la autoridad que los evalúa un espacio común en torno a los criterios de cómo se levanta esa información. Así es que solamente finalizar mi comentario con eso, y por supuesto que como una línea de trabajo de SOFOFA y de nuestro Centro de Medio Ambiente y Energía también es algo que está en el centro de nuestra preocupación. Así que muchas gracias también por la participación, por la invitación a participar. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Da gusto ver cómo este proyecto tiene como externalidades positivas para los distintos sectores, ¿cierto? Un breve punto respecto a la confiabilidad de la información a la que hacen mención, solo comentar que la plataforma tecnológica en línea de base pública va a incluir no solo los datos, sino que también los metadatos, que son la información que describe a los datos. Nosotros tenemos un plan de gestión de datos y tenemos protocolos de buenas prácticas en la gestión de información, donde existe toda esta documentación del historial de cómo se recopilan y cura esta información que está validada. Entonces, esperamos que eso también contribuya a esta confiabilidad a la que hacen mención. Estamos a pocos minutos de la hora tope, así que la idea es que todos participen,
pero quería igual dejar este tema arriba de la mesa. Ahora me gustaría darle la palabra a Ricardo Segovia, ¿cierto?, del programa Biodata del Instituto de Ecología y Biodiversidad, representando a la academia, ¿cierto? Y Ricardo, el mundo de la academia ha indicado que mucha de la información que genera está en formatos de artículos científicos y que muchas veces es necesario pagar por publicar en determinadas revistas y muchas de estas revistas no son de libre acceso. ¿De qué manera tú consideras que Línea de Base Pública puede enlazarse con la academia? Otra vez, gracias por la invitación, Francisca. Muy motivador saber que este proyecto considera la perspectiva de la academia y de los centros de investigación. Yo les estoy hablando desde el herbario de la Universidad de Concepción y desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Es cierto que un gran problema para la investigación es la dispersión de los datos. Por eso el esfuerzo de integración estandarizada de datos ambientales que hace la plataforma participativa y tecnológica de Línea de Base Pública es muy valiosa. Con ella, en Chile los datos avanzan en su ajuste con los principios FAIR de gestión de datos abiertos. Estos principios se refieren a que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y sobre todo reutilizables. Es un tremendo avance el que proponen este tipo de tecnologías. Yo no tengo ninguna duda de que los datos disponibles serán utilizados por la academia, sobre todo por investigadores e investigadoras jóvenes que están cada vez más familiarizados y familiarizadas con la ciencia de datos. Esta actividad en sí misma debería permitirnos identificar brechas de información sobre el ambiente y sus cambios para así direccionar nuevas investigaciones de campo. Hay, sin embargo, desde mi perspectiva, algunas precauciones relacionadas con la calidad de los datos. Por ejemplo, en el campo de la biodiversidad, aquellas que se desprenden de déficits que aún tenemos respecto a la clasificación de las especies. La pregunta que surge naturalmente es cómo generamos bases de datos de biodiversidad confiables cuando aún falta tanto trabajo en describir y catalogar especies. Yo de verdad espero que las nuevas tecnologías como esta faciliten la colaboración entre especialidades, en particular que ayuden a resaltar la importancia de la ciencia básica inicial en biodiversidad. Esta es la colección, la descripción y la catalogación de especies. Porque una correcta y precisa determinación de especies, sobre todo de grupos poco estudiados, es fundamental para investigaciones avanzadas y aplicadas. Una correcta y precisa determinación de las especies es también fundamental para la correcta implementación de medidas de política pública en materia de gestión de la biodiversidad y el capital natural, como son la conservación de la naturaleza, la restauración de los ecosistemas, el monitoreo ambiental y sobre todo las compensaciones de biodiversidad. Finalmente, quisiera destacar que veo un tremendo desafío para esta plataforma y para todas las nuevas tecnologías que se implementen en torno a las líneas de base y que contengan la biodiversidad, por supuesto, pero que es también un desafío global para la ciencia moderna y para el desarrollo sostenible. Hoy la ciencia de datos, en coherencia con organismos internacionales, proponen complementar los principios FAIR con los principios CARE, que son beneficio colectivo, control de autoridad, responsabilidad y ética. Estos principios han sido establecidos para guiar a los proyectos de datos abiertos a incorporar también los derechos e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales. De este modo, están orientados tanto a las personas como a los objetivos, reflejando el papel crucial de los datos en el avance de la innovación y la autodeterminación de los pueblos. ¿Ricardo? Sí. No, perfecto. No estaba segura si el silencio era el fin de tu intervención o habías tenido algún problema de conexión, pero entiendo que... ¿Si me puedes confirmar? Sí, fue el fin de mi intervención. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por tu interesante intervención. Da gusto saber cómo esto puede ser también un insumo interesante para la academia, para la investigación. Rescato mucho en identificar brechas que de repente nos dan luces de que faltan eslabones que están muy al comienzo de la cadena, así que no... Desde distintos puntos de vista pueden aparecer luces que nosotros mismos no habíamos identificado, así que agradezco esto. También a través de los principios FAIR que menciona, estos principios CARE, ¿cierto? Que tiene toda esta parte
que incluye la ética identificado. Así que muchísimas gracias por tu aporte, Ricardo. Y ahora... Te quedaste muda, parece, Francisca. Sí, está muteada, sí, Francisca. Sí, había hablado mucho y estaba silenciada. Gracias por avisarme. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención, donde también, además de esbozar los potenciales insumos que representa Línea Base Pública para la academia, también nos das luces sobre las brechas, ¿cierto? Muchas veces hay brechas en eslabones muy iniciales de esta cadena, y desde mi punto de vista muy interesante, no solo los principios FAIR, que ya más o menos los conocemos, sino que también estos CARE que tú haces mención, donde incorporan temas de ética también. Así que muchas gracias por esa intervención, y ahora le doy la palabra a Ezio Costa de la ONG FIMA. Así que te quería preguntar, Ezio, ¿de qué manera crees que puede aportar el acceso a información pública que presenta Línea Base Pública? Por ejemplo, desde la disminución de asimetrías de información a las que muchas veces se ven enfrentadas algunos sectores de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Francisca. Hay primero que nada una dimensión del derecho humano al ambiente sano que está representada por otro derecho, que es el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el Acuerdo de Escazú, reconocido en nuestra legislación, reconocido en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2317, que obviamente se ve favorecida por este proyecto y por el hecho de que exista información pública disponible respecto de los componentes ambientales. Yo creo que esa es una de las potencias interesantes que tiene esta idea, este proyecto de tener líneas de bases públicas. Por otro lado, hay una facilitación a los actores no gubernamentales, comunitarios, sociales, a la hora de hacer observaciones, de reclamar eventualmente si es que necesitan reclamar, de conversar con los titulares de los proyectos. O sea, hay una facilitación también de, como tú decías, quebrar esa simetría de información y por lo tanto propender a un diálogo que sea un poco más igualitario y un poco más constructivo, por lo tanto, también. Y eso también es una gran noticia, creo yo. Hay una fuerza para el Estado. La directora Valentina Durán lo mencionaba dentro de las cuestiones que ella valoraba de este proyecto. Hay una posibilitación de una evaluación que sea más profunda, ¿no? No necesariamente los funcionarios del Estado tienen la información respecto del estado del medio ambiente, de las especies que existen en un determinado territorio, de las interacciones, los servicios ecosistémicos, etc. Y con estas líneas de bases públicas, si es que logran desarrollarse adecuadamente y en todo el país, van a tener acceso a esa información. Yo me imagino además... no sé si me imagino o lo mencionaron, como que no lo mencionaron tan directamente, pero supongo que van a ir integrándose en estas líneas de base toda la información que se levante por parte de los propios estudios de impacto ambiental y declaraciones de impacto ambiental. Y entonces vamos a tener una maquinita que se va a ir alimentando de todo esto y que potencialmente va a tener un impacto aún mayor. Y es muy interesante lo que mencionaba Rodrigo de parte de la SOFOFA sobre la certeza para los inversionistas. A mí me parece interesante particularmente por un punto. Cuando alguien decide hacer un proyecto en un determinado lugar, esa decisión hoy día no está pasando necesariamente por un filtro de cuáles van a ser las potenciales afectaciones en un comienzo, ¿no? O sea, ya pagó el estudio de impacto ambiental y todavía no sabe cuáles van a ser sus impactos. Y entonces tiene un incentivo, cuando termina el estudio, tiene un incentivo a intentar empujar a como dé lugar su proyecto, porque bueno, ya invirtió en una serie de cosas previas. Creo que esta existencia de líneas de base pública le va a permitir a las empresas hacer un filtro inicial, mirar
el territorio desde el punto de vista de la información disponible y decidir antes si quieren apostar o no por construir un proyecto en un lugar. Y eso genera un mayor nivel de certeza para las personas y las comunidades. La certeza de que, no sé si la certeza, pero al menos una mayor probabilidad de que territorios altamente valiosos en términos culturales, en términos de biodiversidad, no van a ser los escogidos por una empresa para hacer un proyecto. Hoy día, lamentablemente, muchos lugares que son altamente valiosos en términos de biodiversidad y culturales sí tienen una presión por parte de alguna industria que, bueno, ya había definido ese lugar por otras características, porque tiene una buena característica de conexión, por ejemplo, como el lugar donde quiere construir ya pagó los estudios, ya echó a andar toda una maquinaria, y entonces no se baja de esa maquinaria, a pesar de que tenga la oposición de la ciudadanía, a pesar de que haya un costo de conflictividad que se le impone a todos, y es esperable, ¿no? Es comprensible que no se baje. Entonces, estas líneas de base, creo yo, van a permitir que no se suban, y eso me produce mucha esperanza. Me produce también, y porque quiero poner algunos puntos de posibles tensiones futuras para que los vayamos reflexionando, me produce sí una pregunta sobre cuál es el valor que le van a ir dando las instituciones públicas a estas líneas de base. Tomando en cuenta que si bien, y como mencionaba antes Ricardo, y también lo dijo Francisca, existe toda una metodología y un ánimo de hacer que estas líneas de base sean suficientemente robustas. Lo más probable, porque la vida es la vida, lo más probable es que en esas líneas de base no aparezcan algunos elementos que existen, ¿no? Porque, bueno, no estaban levantados o porque, por lo que sea, ¿no? Pero que no aparezcan algunos elementos. Y cuando eso suceda, cuando tengamos elementos que no aparecen en la línea de base pública, mi pregunta es cómo las instituciones, tanto las instituciones de la administración del Estado como los tribunales, van a tratar esa diferencia. Si van a hacerle más caso a la línea de base pública y la van a considerar algo así como una declaración oficial del Estado de qué es lo que hay en un territorio, o van a ir a mirar los elementos que no estaban, pero que fueron levantados, ya sea por un consultor, por un científico, por una comunidad, por quien sea. En ese gap vamos probablemente a tener cierto nivel de conflictividad. Yo espero que podamos resolverlo razonablemente, pero seguramente va a suceder que hayan esas diferencias. Y hay que entender entonces también que una línea de base pública, a mi juicio, es un gran elemento de base, pero que debe y necesita ser complementado por el conocimiento que tienen los actores locales, el conocimiento que puede levantar un equipo científico, y que ese levantamiento, que seguramente se va a producir en momentos de tensión, porque si bien los científicos y científicas hacen su trabajo de manera continua, es en los momentos de tensión en ciertos territorios donde más se observa qué es lo que hay en ese territorio. Entonces, como se va a producir en un momento de tensión, seguramente va a provocar a su vez una tensión entre la línea de base pública y esta nueva información. Tengámoslo en consideración porque va a seguramente ser algo que tengamos que resolver. Pero de todas maneras, a mi juicio, la existencia de esta línea de base pública es algo además que si bien está semi-establecido en la ley, se ha pedido desde hace mucho tiempo por parte, por supuesto, también de las personas y las comunidades que nos gusta la idea de tener un cierto nivel de información disponible mayor que nos permita hacernos parte en los procesos de toma de decisiones de manera más igualitaria. Ha sido una demanda que ha existido por parte de nosotros, de las organizaciones y de las comunidades, y entonces esto viene a, por lo menos ahora, en un momento bien particular y en un tipo de industria bien particular, o sea, no por el tipo de industria, pero en un lugar donde se quiere desarrollar un tipo de industria particular. Ya sabemos que es por eso que se está haciendo esta línea de base en Magallanes y no en el resto del país de inmediato. Ojalá que no dependamos de esa presión industrial para que se haga en las otras regiones, sino que se siga haciendo en las otras regiones. Pero de todas maneras esto responde entonces a una demanda muy sentida que creo que además le da cabida de mejor manera a nuestros derechos, y entonces me alegra que lo tengamos, y ojalá, como digo, ojalá que se reproduzca en las demás regiones de la manera más eficiente posible para poder tener estas conversaciones. Les agradezco mucho la invitación a este espacio y espero, como digo, que se siga desarrollando este proyecto de la mejor manera. Muchísimas gracias, Ezio, por tus intervenciones. Me gustaría precisar algunos
pequeños puntos desde el programa. Efectivamente, esperamos y pensamos que Línea Base Pública puede ayudar a realizar recomendaciones sobre el uso del territorio, el emplazamiento de proyectos, como tú mencionas. Esperamos que así sea, ¿cierto? También comentarte que durante el 2025 tenemos un proyecto en carpeta para avanzar hacia la interoperabilidad. Cuando preguntaba sobre si la información que levantan los titulares va a alimentar a su vez plataforma tecnológica Línea Base Pública, y de esa manera con distintos actores claves que manejan información, estamos trabajando allá. Sabemos que la información no se almacena gratis, ¿cierto? Hay data centers detrás, también fortalecimos el data center del ministerio, pero no tenemos que duplicar el almacenamiento de la información, sino que avanzar hacia ir a consultarla, y en eso tenemos un proyecto para el próximo año. Respecto de los puntos de tensión, me gustaría igual dejar en claro que Línea de Base Pública no es vinculante, en el sentido no exime, por ejemplo, un titular de levantar su línea de base en el marco del SEA, ¿cierto? Pero esperamos que efectivamente sea una información útil y que de facto sí se ocupe. Lo que nosotros cumplimos un poco es con tener este catálogo de la disponibilidad de la información y con toda la trazabilidad de la misma, en caso esto ayude a esa atención que tú haces mención. Si bien estamos un poquito pasados, éramos un poco ambiciosos pensar que terminaríamos en tiempo con la cantidad de información y los excelentes panelistas que teníamos invitados, pero no quisiera saltarme la pregunta del público. Afortunadamente, nuestro equipo ha estado respondiendo todo lo que ha ido pudiendo a través del chat, pero me gustaría darle la palabra a Leila Regada, que va a hacer una pregunta del público, y recalcar que en la pestaña Contacto de la plataforma vamos a, es la vía de comunicación, así que ahí dejo invitados, en caso el tiempo no nos permita abordar otra pregunta, mantener el contacto por esa vía. Leila, adelante. Gracias, Francisca. Sí, gracias, Francisca. Hay una pregunta. Bueno, gracias a todos también los asistentes que están realizando sus preguntas, que son bastantes. Hay bastantes que son de tipo más de formato y procedimiento de la plataforma, pero hay una que se repite y que tiene alta aceptación, que es básicamente para el SEA. Con respecto a la validez de los datos, dice: ¿el SEA considera válido usar esta información en un EIA o DIA, ya que actualmente se descarta el uso de datos antiguos o de fuentes bibliográficas? Y en misma sintonía con esa pregunta, Fabio González también pregunta: ¿cómo será el alcance de este muestreo de datos y cada cuánto se irá actualizando para que el SEA lo considere válido? Sí, antes de darle la palabra a Valentina, ya que era una pregunta dirigida al SEA, quisiera desde la coordinación del programa recalcar que Línea de Base Pública, lo que acabo de comentar, no es vinculante. Esto quiere decir que no exime al titular de levantar la línea de base del área de influencia del proyecto que él está tramitando en el Servicio de Evaluación Ambiental. Nosotros dijimos de manera reiterada que es una información con la cual él puede contrastar la información que por normativa él sí o sí tiene que levantar. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, no sé si Valentina quisieras complementar con algo. Sí, Francisca, bueno, creo que tú lo has aclarado ese aspecto. Aprovecho de invitar, digamos, a todos los presentes a revisar, aunque me doy cuenta de que el público es bien especializado, ¿no es cierto?, a revisar la plataforma del servicio para poder ver las guías y criterios de evaluación, y sobre todo aquellas guías que ayudan y dan indicaciones metodológicas sobre cómo hacer el levantamiento de línea de base en relación con distintos componentes del medio ambiente. Yo creo que aquí hay una oportunidad enorme, también hay una oportunidad enorme de ir profundizando en la coordinación entre servicios públicos con los distintos OAECA, incluyendo también, por cierto, como lo mencionan, he visto en las preguntas, con la Superintendencia de Medio Ambiente y la información que emana del cumplimiento, porque eso es lo que permite finalmente dar una información más certera. Efectivamente, esta iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, en el contexto de sus funciones, que me permití recordar al principio, tiene que ver con el levantamiento de la línea de base, digamos, ambiental del país, y que es complementario a la información que como servicio debemos mantener a disposición del público en relación con las líneas de base de los proyectos, pero el que exista
el levantamiento de una línea de base de determinados componentes no sustituye la obligación de titular del proyecto de presentar una línea de base, digamos, que puede eventualmente apoyarse en esta información, por supuesto, no sustituye esta obligación, por cierto. Muchísimas gracias, Valentina, por tu intervención. Yo les había dicho al comienzo que íbamos a tener una ronda libre del panel, pero todos hicieron sus intervenciones. El tiempo no nos dejó esa segunda vuelta, pero ojalá puedan estar disponibles. Cada una de las instituciones que ustedes representan tienen canales de comunicación también, en caso de alguien se haya quedado con algo muy importante en el tintero. Y antes de darle la palabra al jefe del Departamento de Información del Ministerio, pese a que somos un equipo muy grande, igual me gustaría agradecer públicamente a todo el equipo desarrollador de esta plataforma. Acá hay un trabajo muy, muy grande, así que quisiera mencionarlo. Quiero agradecer a Hernán Campos, a John Treymun, Cristian Chacón, Juan Llanos, como parte del equipo desarrollador, y más amplio el equipo de PS, a Cristian Ibarra, a Victoria Arévalo y Manuel Muñoz, y todo el equipo del Departamento de Información Ambiental. Aquí está Leila con nosotros, pero es todo un equipo más grande que ha apoyado en el desarrollo de esta plataforma. Y ahora sí, le doy las palabras al jefe del Departamento de Información Ambiental, Álvaro Xi, que es donde se aloja esta plataforma. Álvaro. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante. Muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a todos los participantes. Desde el Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta importante actividad de lanzamiento de nuestra plataforma de línea de base pública. Esta herramienta representa un hito muy importante en nuestra misión de transparentar y democratizar el acceso a la información ambiental en Chile. Como se ha discutido, con esta plataforma buscamos empoderar a la sociedad civil, ¿cierto? Facilitar el acceso a la información tanto al sector privado, a los tomadores de decisiones y a los investigadores, brindando datos confiables y actualizados para informar sus acciones y decisiones. Ahora pueden acceder a datos abiertos, descargables, a visualizaciones interactivas, todo en un solo lugar. Como se ha comentado, hay múltiples usos potenciales de esta información. No voy a entrar en muchos detalles, pero uno de los más importantes para nosotros es contribuir con información para la toma de decisiones basada en evidencia para todos los usuarios. Para nosotros garantizar el acceso a la información, democratizar la información ambiental para todo el público es clave, considerando los principios de datos abiertos y todo esto en sintonía con lo planteado en el acuerdo de Escazú. De hecho, este trabajo de línea de base pública es parte de las medidas que han permitido avanzar en el acuerdo de Escazú. También es información que contribuye a aumentar certeza, ¿cierto? Información que puede ser usada en la toma de decisiones, en la inversión en proyectos, en la evaluación de impacto ambiental. Como bien se aclaró, esto es información complementaria, no es excluyente ni vinculante, ¿cierto? Los titulares deben continuar haciendo sus levantamientos específicos, pero la línea de base pública es un piso mínimo para poder ser considerada en este análisis. También puede contribuir para la planificación territorial, las políticas públicas, la estimación de indicadores del estado del medio ambiente, desarrollo sostenible, avanzar en la medición de nuestro capital natural, los servicios ecosistémicos y contar con un sistema de contabilidad ambiental y económica, un gran desafío. Para eso se necesita información base de buena calidad. Por lo tanto, esta plataforma es un paso muy importante hacia la consecución de un futuro más sostenible, resiliente y equitativo. Ese es un norte muy claro que tenemos con este proyecto. Quiero invitar a todos a explorar la plataforma, a utilizarla, a darnos su retroalimentación para seguir mejorándola. Este es un proyecto vivo que va a continuar siendo mejorado, y invitamos también a la colaboración multisectorial para que puedan integrar la información que esté disponible en todos los actores en esta plataforma.
También quiero agradecer, por cierto, al Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es coordinado por el Ministerio de Economía, por incorporar este programa de línea de base pública, que nos ha permitido avanzar en esto. Y, por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado y seguirá trabajando arduamente por hacer posible esta plataforma una herramienta mucho mejor para todo el público, tanto al equipo del programa de línea de base pública como a todo el equipo del Departamento de Información Ambiental del Ministerio y a todas las áreas del Ministerio también que nos han colaborado. Su dedicación, cierto conocimiento, habilidad han sido fundamentales para este logro y objetivo. Juntos podemos construir un futuro mucho más sostenible para Chile. Así que muchas gracias por su participación y apoyo, y que esta plataforma sea un faro de transparencia y conocimiento para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras de cierre, y a todas y todos, muchísimas gracias por su participación y por su interés. Y tal como decía Álvaro, los dejamos invitados a explorar y utilizar la plataforma tecnológica Línea de Base Pública. Que tengan un muy buen resto de día. Saludos a todas y todos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muy bien, gracias. Chao, chao, que estén muy bien.